fe por fe. Los que te rodean pueden pensar de ti que eres un loco, eres ingenuo o eres tonto. Mira, Noé construyó el arca en el desierto. ¿Qué decía la gente de él? Se burlaba. Ni llueve acá y está construyendo un arca. ¿Este está loco o de plano es menso? Al ejército de Israel rodeando Jericó. ¿Te recuerdas? Ya lo vimos. Que eso es tonto, eso es loco. ¿Quién hace esas cosas? Los magos, cuando siguen una estrella para llegar al Mesías. ¿Quién hace eso? Hay una estrella, síguela. Oh, sí, vamos. ¿No? Pedro, al salir de la barca, yo voy a caminar sobre el agua. ¿Quién? Y si exageraríamos o si lo pudiéramos poner en este terreno, Jesús, al caminar con una corona de espinas. ¿No dice la Biblia que se burlaban de él? ¿No dice la Biblia que lo escupían, se reían de él? Todos tienen algo en común. Parecieron locos, ingenuos o tontos. Pero si has leído la palabra, sabes el resultado. Noé se salvó del diluvio. Las murallas de Jericó cayeron. Los magos fueron los primeros extranjeros en hallar al Mesías y en adorarlo. Pedro caminó sobre el agua y Jesús fue coronado Rey de Reyes. Pero tuvieron que tomar una decisión. No tiene sentido esto que siento que Dios me está llamando a hacer. Se ve loco. ¿Quién va a hacer esto? Pero tuvieron que tomar una decisión. El más grande profeta, uno de los más grandes profetas que se conoce en el pueblo de Israel es Moisés. Y Moisés tuvo un momento similar en que la gente podía pensar o que estaba loco, o era ingenuo, o estaba tonto. Cuando se presenta ante Faraón, un hombre cualquiera ante Faraón, un hombre que se cree Dios, un hombre que es tratado como Dios, se acerca a Faraón y le exige, deja ir a mi pueblo. O se para frente al mar y viene el ejército atrás y oye una voz que le dice, levanta tu vara. ¿Cuál la vara? ¿Pero qué va a hacer mi vara? ¿Qué? Levántala, haz algo. Y se abre el mar. ¿Cómo un acto tan insignificante, tan tonto, tan loco iba a motivar o iba a permitir que el poder de Dios se manifestara? Y tuvo otro momento también, cuando la gente, el pueblo de Israel que va caminando en el desierto, de repente se cansan y piden carne. Y Moisés les dice, porque Dios le dice al pueblo, hey, todos van a comer carne. Un mes en el desierto. Y sabes, en tu vida aprendes, por la buena o por la no tan buena, que para experimentar un milagro, para recibir un milagro, para vivir un milagro, tienes que arriesgar. Y lo primero que se arriesga es tu reputación, porque te da pena, te da vergüenza. Es decir, voy a decir esto, pero ¿y qué tal si no? Voy a quedar mal. Y nos da miedo arriesgar nuestra reputación. Y quizás sea lo primero que se va a ir. Y en ocasiones, y yo temo ese momento en que yo diga algo creyendo que Dios me lo dijo y que Dios no lo cumple, que después me diga, ¿no? Pero ahora va la de Davis. Solo quería ver si me crees. Y si no estás dispuesto a arriesgar, entonces Dios no te va a usar para construir un arca en el desierto, o para caminar en el mar, o para derribar murallas solamente caminando. Dios no te va a usar si no estás dispuesto. Veremos una porción de la vida de Moisés cuando está guiando al pueblo de Israel en el desierto. Es el libro de Números, capítulo 11, verso 4 al 6, pero antes de leer la palabra, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra es verdad. Y Señor, yo sé que nos estás empujando, pero no de una manera agresiva, nos estás empujando de una manera clara, respaldándonos, Señor, con milagros, con sanidades, con tu poder manifiesto, con tu presencia manifiesta. Estás probando, Señor, que tú estás con nosotros y nos quieres llevar a más. Ahora que tu palabra cumple el propósito, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Números 11:46. El pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carnita, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas. Cuando empiezas a extrañar las cebollas y los ajos, yo digo que estás muy desesperado de plano, ¿no? Pero bueno, dice, comíamos gratis los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná.
hasta hemos perdido el apetito. El pueblo se queja, recordando el pescado gratis. ¿Pero por qué era gratis el pescado? Porque eran esclavos. No era porque los trataban como príncipes, eran esclavos y les daban de comer y el pescado ya, el viejito, el podrido, pero extrañan lo viejo. Se olvidan que eran esclavos. Es más, fueron un pueblo que sufrió, fue un genocidio en ellos. Pero extrañan la carne, piden un milagro, pero están recibiendo un milagro. Piden un milagro, pero están recibiendo maná. O sea, piden un milagro como que si estuvieran verdaderamente abandonados. Tienen sombra de día, tienen luz y calor de noche, tienen comida todos los días y se quejan y piden un milagro más. ¿Sí o no somos parecidos a ellos? Porque todos los días, a cada instante estás rodeado de milagros. Pero siempre tendrás un motivo de queja. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué mi Juanete? Me duele el callo, Padre, ay, mira, ayúdame. Y estás rodeado de milagros, tan solo para escuchar y procesar estas palabras que salen de este lugar. Tu cerebro realiza millones de impulsos a través de millones de sinapsis en tu cerebro para escuchar, procesar, decodificar, entender. Ahí donde estás sentadito, cabeceando, tu corazón hace circular cerca de 5 litros de sangre a través de 160 kilómetros de venas, arterias y vasos capilares. Ahí no estás sentado y piensas, hay un milagro. ¿Cómo tú estás bombeando? Y así como estamos ahorita, el planeta está viajando a 107,000 kilómetros por hora. ¿Lo sabías? 107,000 kilómetros por hora. Y está rotando sobre su eje a 1,600 kilómetros por hora en este momento. Pero ¿quién tiene tiempo para agradecer por estos milagros cuando lo que necesito es salud, dinero y amor? Un milagro. Y el pueblo de Israel se está quejando. ¿Y sabes qué sorprende? Que Dios los escucha, que no los recrimina, sino que les responda y con paciencia, y decide darles carne, no un día, no 5, no 10, así dice la Biblia, no 20, 30 días. Números 11, 21 al 22. Entonces Moisés respondió al Señor. Le dijo Dios, vas a dar de comer carne a todos, que se callen. Y Moisés le dice, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerles? Y aquí exagera Moisés, o es muy tragón a la gente. O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzarían? Porque Dios le dijo, Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque van a comer carne todo un mes. Y Moisés saca su calculadora y los números no cuadran. ¿Cómo? Si matamos todos los rebaños que traemos y pues hasta que comamos burros, las vacas, los caballos, ni así, no resulta. Pues se vengan a Oaxaca, aquí comemos de todo. Y se pregunta Moisés, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo? No se le ocurre nada. No imagina cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo le va a hacer para darles de comer carne por un mes? Ni todo el ganado le va a alcanzar. Y tú y yo hemos estado en esa misma situación. Dios quiere que hagas algo, sabes que es de Dios, pero no te salen las cuentas. Dios te está moviendo a dejar ese trabajo y buscar otro trabajo donde tendrás más tiempo, pero vas a ganar menos. Y tú dices, pero Señor, no me salen las cuentas. Dios te está llamando a que te involucres más en algún ministerio, en algún área, pero Dios sabe que tienes que dormir hasta las 11 de la mañana los domingos. Entonces, ¿cómo? No me salen las cuentas. Este cuerpo necesita reposo. ¿Cómo le voy a hacer? Y Dios sabe que tengo cosas que hacer y solamente las puedo hacer en domingo. Parece imposible alimentar toda una nación un mes entero y con carne. Y Moisés tuvo que tomar una decisión. ¿Le creo o no le creo? ¿Rodeo esa promesa que parece imposible? ¿La rodeo en oración, la rodeo con fe o la rechazo? La lógica le grita, no es posible. Y la fe le susurra, obedece. Y es la voz que tú vas a escuchar. La lógica te va a decir, ¿cómo? No, es al revés. Y la fe te va a decir, cree, obedece. Ahora, 1500 años después, en la región de Judea, unos 5,000 hombres, sin contar con niños ni mujeres, están escuchando el mensaje de Jesús en un campo. Se hace tarde, la noche cae y no hay un Oxxo por ahí cerca.
Así que llama a sus discípulos y les dice: ustedes denles de comer a esta gente. Van a buscar y lo único que encuentran son 5 panes y 2 pescados. Y Andrés dijo lo que todos los discípulos creían. Juan 6:9 dice: aquí hay un muchachito, aquí hay un muchito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enormidad? La misma frase. Moisés dijo: pero ¿qué son estas? Ni toda la red no alcanza. Andrés dice: ¿de qué sirve? Y tú dices: pero Señor, no me salen las cuentas. No cuadran las cuentas. Es una multitud, 5,000 personas, 5 panes, 5 más 2. No 5 por 2, porque está más difícil. 5 más 2, ¿cuánto es? 7. Lo que no sabe es que cuando incluyes a Dios, 5 más 2 es igual a suficiente. Porque Dios no solamente multiplicó la comida, sino que sobró. ¿Recuerdas? Recogieron. Entonces la verdadera multiplicación, la verdadera ecuación es 5 más 2 sobra. Es diferente a las matemáticas nuestras. Tuvieron sobrantes y sabes, lo que sobró fue aún mayor que la inversión inicial. Sobraron 12 canastas y lo que invirtieron fue 5 panes más 2 pescados, 7 piezas. Se multiplicó, así que 5 más Dios, 5 más 2, ame a 5 más Dios, 5 más 2 más Dios, de sobra. Esto fue revelación porque no lo había planeado. Si pones en las manos de Dios lo poco que tienes, no solo saldrán bien las cuentas, Dios lo multiplicará. No es un negocio. No es para que en tu corazón, pues por negocio lo hago. No. Es fe, es obediencia, es la motivación correcta. Jesús hizo algo, después recogieron, pero si te das cuenta al leer la historia, dice la Biblia que cuando le dijeron solamente hay 5 panes y 2 pescados, Dios hizo algo. Oró y dio gracias. ¿Recuerdan la semana pasada? Adoró, alabó antes siquiera de ver realizado el milagro. No esperó, pues voy a ver si resulta, y si resulta el milagro, gracias Señor. No, sin saber los discípulos si iba a dar resultado. Jesús lo sabía, pero humanamente, sin saber si iba a dar resultado, dice: Padre, gracias, porque mira cuánta comida nos diste ahora, para abundante comida. Y los demás que están con un ojo abierto mientras Jesús ora, dice: ¿cuánto? Nada más 5 panes y 2 peces. Gracias Señor, porque con esto vamos a comer todos y va a haber de sobra. Padre, te alabo porque tú siempre eres fiel. Los 5 panes, ¿cómo le va a hacer? Y sobró. Oró y dio gracias como si ya lo hubiera recibido. Y yo creo que el Espíritu Santo está inquietándonos como casa de fe. Cuando hay más luchas, cuando hay más pruebas, es porque viene lo grande. Cuando hay más estrés, cuando hay más preocupación, cuando sientes una tensión entre lo que Dios ha prometido y tu humanidad, y dices: pero es que no sé, tengo miedo, tengo dudas, es porque Dios va a hacer algo. Dios quiere llevarnos a tomar decisiones que transformen nuestra vida radicalmente. Implica correr un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Creer a que, aunque la instrucción sea ilógica, creerle. Moisés tiene que tomar una decisión. ¿Qué haces cuando la voluntad de Dios no tiene sentido? ¿Qué haces cuando un sueño no encaja en la lógica humana? Yo creo que Moisés se puso a orar y tuvo que tomar una decisión. Moisés, me imagino yo, le dice a Dios: dile al pueblo, Señor, pero no me van a creer, pero ¿qué hago? Mi reputación, bueno, va. Y dice la Biblia, Números 11:24. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Ahí se comprometió su reputación. Decidió creer y arriesgar. Creer, y para comprometerse lo dice a todo el pueblo. Pudo haber Moisés dicho: bueno, Señor Padre, yo te creo, gracias. No le voy a decir nada al pueblo, digo, no sea que no vaya haciendo, ¿no? Y ya, yo ya lo sabía, Dios me dijo, Dios sabía, gente. No se los dije para que ustedes estuvieran así. No, pero dice: pues yo lo voy a decir. Y si me preguntan cómo lo va a hacer, pues yo no sé. Pero es lo que Dios me dijo. No se lo cayó pensando que por si las dudas. Las cuentas no salen, pero es la voluntad de Dios. Las cuentas no salen, pero Dios así lo ha dicho. Y Dios no toma en cuenta nuestras matemáticas, no toma en cuenta tu edad, no toma en cuenta tu educación o tu no educación, no toma en cuenta tu prestigio, no toma en cuenta lo que tú tienes, toma en cuenta tu obediencia, tu disposición.
Moisés no tiene idea ni cómo Dios lo hará, pero ya no es asunto de Moisés, ¿no? Es asunto de Dios. Moisés, tú nada más dile, pero hey, vamos a comer gente, ¿cómo lo hacer? No sé, pero Dios lo dijo. Pero ¿cuándo? No sé, Dios lo dijo. Muchas veces se interpone el cómo en el camino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de tu vida. Tú sientes en tu corazón al leer una promesa, al leer la palabra, que Dios te está llevando a algo, Dios te está diciendo algo, pero antes de decirle sí, Señor, surge en la mente, ¿pero cómo? Pues no me van a creer, nadie me va a escuchar. Cuando los inviten ni me van, no. E interponemos el cómo ante lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque no nos imaginamos cómo Dios lo va a hacer. Y como no nos imaginamos, pues no hacemos nada. Y nos perdemos y nos hemos perdido de no sabes cuántos milagros o cuántas promesas Dios ha tenido en puerta, pero te has negado a creer. Cuando sabes que vas rumbo a un precipicio, la única opción que tienes es orar. Yo me imagino que Moisés se la pasó orando. Cuando tienes una promesa de Dios y te comprometes o lo expresas, te mantienes orando. Creo que Moisés fue lo que hizo. A veces parecería arriesgado rodear una promesa de Dios, pero es más arriesgado no orar. Si Dios te dio una promesa y has dejado de orar, eso es lo más arriesgado que has hecho. Y si dices, pero es que ya he orado 2 años, sigue orando. Pero es que ya he orado y he pedido, sigue pidiendo. Números 11, 31 al 32. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Continúa. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, toda esa noche, todo el día siguiente. Nadie recogió menos de ¿cuánto? 2,000 en toneladas, son 2 toneladas, ¿no? 2 toneladas. Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. ¿Te imaginas? Están en el desierto de Parán, dice la Biblia. La región de Parán está a unos 80 kilómetros del mar Mediterráneo. Si no es por ese viento que el Señor manda, las codornices suelen vivir cerca del agua y no vuelan largas distancias. De no ser por ese viento sobrenatural que los empujó, no hubieran llegado tan lejos tierra adentro. Y cuando ya llegaron 80 kilómetros tierra adentro, se cansaron, dejaron de aletear y caen como bombas, como granizo, como piedras. Llovió codornices. Y la Biblia dice que volaban a 1 metro de altura. Más de uno salió con el ojo morado, más de uno salió con la panza abollada, porque fue como un eclipse. Dejaron de ver el sol de tanto animalito que vieron. 2 días y 1 noche recogiendo granizos, 2 toneladas cada uno. Dice la Biblia que apilaron por encima como 1 metro de puras codornices. Algunos calculan que cayeron 105 millones de codornices. Dios no solo provee de forma dramática en el último momento, Dios provee en proporciones exageradas, porque 5 más 2 de sobra. Moisés no imaginó cómo sería la respuesta a su oración, porque no había un precedente, no había un contexto, no había un manual donde dijera, esto ya pasó, entonces sí lo creo. Y hay ocasiones en que Dios te va a pedir algo y tú dices, pero Señor, esto yo he visto enlace y he visto otros predicas y nadie ha hecho eso, Señor. Entonces, a ti te digo que hagas esto. Mira, un profeta, no digo que a ti te pase ni se te vaya a ocurrir, pero a un profeta Dios lo mandó a caminar desnudo. Ninguno va a decir aquí ese calor, entonces, oh Señor, revelación de Dios. A otro profeta lo manda a dormirse de un lado. Y en ocasiones Dios te va a pedir que hagas algo. No tiene sentido. Cuando oras no sabes cómo Dios proveerá, cómo Dios resolverá, cómo Dios proveerá lo que te prometió. Pero lo que te corresponde no es saber cómo lo hará. Lo que nos corresponde es rodear esa promesa en oración, hincarnos de rodillas, como dice Nayeli, orar, clamar a Él. No te pongas a calcular, no te pongas a suponer, porque no supongas nada de nadie.
Porque cuando Dios entra en la ecuación, lo que da siempre excede y provee de donde ni lo imaginas. La fe crece así como aprendemos las matemáticas de niños. Aprendemos las matemáticas de la más fácil a las más difíciles y con una cancioncita, ¿no? Una por una. No. La fe crece así, poquito a poquito. Dios te va a pedir que hagas algo. O Dios, aun cuando estabas orando, Dios te susurra, estás sana. Ay, pero, ¿y sí? Y después lo confirma el estudio, estás sana. La fe crece. Ve en paz, no va a pasar nada. Ay, pero Señor, ve en paz, vas y no pasa nada. Y la fe crece. Dios te dice una promesa, te dice algo y es confirmado a través de alguien más. Y dice, ay Señor, la fe crece. La fe aumenta. Y dice la Biblia que una vez que nosotros obedecemos y sembramos y trabajamos y nos esforzamos, Él lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. A Dios no le ofende que creas promesas que sobresalen a tu imaginación. Le ofende que no las creas. Cuando Dios te promete algo grande, pero Señor, si mírame, le ofende que no le creas, porque Él es un Dios grande. Dios empezará a cumplir sus promesas, esas pequeñas promesas que le has creído, pero cada vez te dará sueños más grandes. Mantengámonos rodeando en oración toda la promesa que Dios nos ha dado. En donde Dios te ha puesto, mantente rodeando. Como padre te ha puesto y te ha dado una promesa sobre tus hijos, mantente rodeando en oración a tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Dios te dio un negocio y ha sido de bendición, pero ahora hay otros tiempos, hay otras. Mantente rodeando ese negocio que Dios te dio. Dios te lo dio, es bendición. Mantente rodeando ese negocio. Eres empresario, mantente rodeando las empresas que empiezas, los insumos, todo lo que haces, mantente rodeando en oración todo lo que Dios te ha dado. Como iglesia, Dios nos está llevando a rodear la promesa que nos dio, ser un lugar donde su presencia se manifiesta con milagros, señales, prodigios, sanidad, liberación. Y un lugar donde haya oración 24 horas, todos los días, toda la semana. El Dios que da la visión suplirá lo necesario. La realidad es que muchas veces nuestra oración es una oración egoísta y materialista. Buscamos nuestra gloria, nuestra comodidad, más que la gloria de Dios. Si Dios respondiera a esas oraciones egoístas, harían cortocircuito con los propósitos que tiene para tu vida. Dios quiere para tu vida, pero yo quiero esto, Señor. Bueno, pues te lo voy a dar. Y como te da esto que no es de Él, pero tú lo quieres, te distrae de lo que Dios quiere. Si Dios te concediera cada oración que haces egoísta, sería lo que tú crees que es lo mejor, pero te estaría alejando de lo que es lo mejor. No aprenderíamos lecciones que Dios nos quiere enseñar. Y es verdad que a veces no vemos respuesta. Por eso, no busques la respuesta porque no la vas a hallar. Pero si buscas a Dios, la respuesta te encontrará a ti. No busques la respuesta, Señor, porque ¿dónde yo voy a ver? Busca a Dios. Y cuando buscas a Dios, las respuestas te encontrarán. Quizá tus sueños han fracasado porque eran sueños demasiado pequeños. Y Dios permite que fracasen para que puedas aspirar por los sueños más grandes. Si Dios nos da los sueños pequeños, nos vamos a entretener acá con la matatena y no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Antes que la lluvia de codornices llegara, Dios le hace una pregunta a Moisés. Y esta pregunta es para ti en esta tarde. Tu respuesta determinará el tamaño de tu oración y el tamaño de tu fe. La respuesta que des a esta pregunta va a dirigir la forma de orar ante cada una de las promesas que Dios te ha dado. Números 11:23. El Señor le respondió a Moisés. ¿Qué dice? Moisés, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Ni que matemos todas las reses, vacas, corderos, caballos, burros, no va a alcanzar. Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Es obvio que no, ¿no es cierto?
El poder de Dios no es limitado. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero muchas veces oramos como si el problema fuera mayor a Dios. Como si la enfermedad fuera mayor a Dios. Como si lo que ahora estoy viviendo, no, esto sí es demasiado para Dios. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que Dios no pueda controlar? ¿Hay algo que Dios no pueda manifestar? Una vara seca la hizo reverdecer y dar fruto. En una noche, en una tarde, Jonás se ve enojado y se sienta, y en una tarde crece un cadáver, crece y hasta le da sombra. En el transcurso de una noche, en un instante convirtió el agua en vino. En un instante va y le dice: sal fuera al que estuvo muerto por 4 días. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Tanto su poder como su gracia es infinitamente mayor. Hay un escritor que se llama Tozer, A.W. Tozer. Él dice: un bajo concepto que se tiene de Dios es el origen de cientos de males, pero un alto concepto de Dios es la solución a 10,000 problemas. Si tu Dios es pequeño, tendrás más problemas, porque tu Dios es pequeño. Pero si tu Dios es grande, es la solución a todos tus problemas. Y cuando llegas a creer que el poder de Dios, que no hay nada imposible para Él, cuando lo llegas a creer, entonces tu mayor problema no es un divorcio. Entonces tu problema no es una familia disfuncional. Tu problema no es que el negocio vaya al fracaso. El problema no es un diagnóstico médico, no es un hijo o una hija en dificultades. No se trata de minimizar o no dar importancia a los problemas, pero tienes que responder: ¿es este proceso de divorcio más grande que mi Dios? ¿Es este negocio que va a la bancarrota más grande que Dios? ¿Es este problema con mi hijo o hija más grande que Dios? ¿Es este problema en mi relación más grande que Dios? ¿Es este problema conmigo? ¿Soy yo más grande que Dios? ¿Son estos hábitos más grandes que Dios? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Y la respuesta que des depende tu fe, determinará el tamaño de tu fe. Y cuando Dios le pregunta: ¿acaso el poder del Señor es limitado?, Moisés solamente puede dar una de 2 respuestas, ¿no es cierto? ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Sí. Ok, no creas. ¿Acaso el poder de Dios es limitado? No, cree. No dudes. Mantente en la oración. Mantente firme. Y la pregunta es: ¿cuál es el tamaño de tu Dios? ¿Es lo suficientemente grande para arreglar cualquier situación que estés pasando? La promesa de Dios para Moisés era enorme. ¿Cómo darle de comer a tanta gente? Un mes completo. No tenía lógica. ¿Cómo vas a arreglar esto, Señor, si aquí ni fu ni fa? ¿Cómo vas a solucionar esto, Señor? No hay por dónde. Pero en ese momento Moisés tuvo que tomar una decisión. Quizá tuvo sus noches de duda, de temor. Y Dios le tuvo que preguntar a Moisés: Mollito, ¿acaso mi poder es limitado? El tiempo más importante en tu vida, en mi vida, es el tiempo de oración. No te quedes afuera. El tamaño de nuestra oración depende del tamaño de nuestro Dios. Y si Dios no conoce límites, entonces tampoco debe conocer límites nuestra oración. Y nos cansamos de orar. Te cansas de estar arrodillado. Ya me arrodillé 20 minutos y esta rumia que no me deja, Señor. Con todo y rumia, reuma, pues. Arrodíllate. Ponte un colchoncito ahí. A veces yo tengo un problema con la espalda y a veces me quedo arrodillado, pero no porque quiera seguir orando, sino ya no se endereza esta espalda. Ay, Padre, ya de poquito a poquito. Ay, así como que. Para Dios no hay nada grande ni pequeño, fácil o difícil, posible o imposible. Él no está sujeto a las leyes que Él creó. Nuestras oraciones más complicadas para Él son fáciles. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Para Dios el problema no, para Dios no es, el problema no es
¿podrá hacerlo? La pregunta no es si puede. La pregunta que debe en ocasiones llenarnos es, ¿lo hará? Porque sé que puede, pero no sé si lo va a hacer. Y es ahí donde entra nuestro conflicto. Ahora, aunque no sepas si lo va a hacer, sabes que puede hacerlo. Y porque sabes que puede hacerlo, tú puedes orar con seguridad. Yo sé que puede. No sé si lo va a hacer. No sé si me va a decir que no. Pero hasta ahorita no me ha dicho que no. Entonces tengo un sí en potencia. Señor, yo voy a clamar como que tú me vas a dar el sí, porque sé que puedes. Si lo quieres hacer, no lo sé, pero no me has dicho que no. Así que yo voy a seguir orando por esta promesa porque tú puedes. Y así me pase yo 10 años, 20 años orando por esta promesa. Todavía no me has dicho que no. Entonces me la puedes dar. Y quizá una oración más. Y viene la respuesta a lo que tanto he clamado. Por eso puedes orar con seguridad. La Nueva Traducción Viviente traduce este mismo versículo 23 de Números 11 con otras palabras. Y dice así el 11:23. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿lo podemos leer? ¿Acaso qué? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Y quise terminar en esta versión porque ¿recuerdas los milagros que hizo Dios en Egipto para que Faraón dejara ir a su pueblo? Se conoce como las 10 plagas. Cuando Faraón le pide a sus magos que repliquen un milagro que Dios hizo a través de Moisés, los sacerdotes lo quieren hacer y no pueden. Y la respuesta de ellos a Faraón es esta, Éxodo 8:19. ¿Es qué? Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el Faraón. 10 plagas. Y los magos dicen, es el dedo. Y Dios le dice, ¿acaso mi brazo ha perdido? Sí, un dedo. Y yo creo que era el dedo meñique. Sí, el chiquito. Dejó asombrados a estos hombres impíos. Tú que tienes el testimonio del evangelio, de la iglesia, de Jesús resucitado, a veces dudas del poder. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Pero es que, ¿quieres ver lo que hace un meñique de Dios? El dedo de Dios liberó a todo un pueblo de la mano de hierro del faraón, el hombre que se creía Dios, el hombre más poderoso en su época. Y el dedo de Dios hizo todo eso. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Señor, esto que estoy viviendo es imposible. Ya no quiero, Señor. Ya no aguanto. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Señor, es que no sé cómo voy a salir. Sí sé cómo me metí y no sé cómo me voy a salir. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Pero es que no tengo fuerza, Señor. No son tus fuerzas, son mis fuerzas. ¿Y acaso mi brazo ha perdido su poder? Y la respuesta que des determina el curso de acción. Porque si el brazo de poder no ha perdido, el brazo de Dios no ha perdido su poder, entonces tú puedes orar con seguridad. No sabes si lo va a hacer, pero sabes que puede hacerlo. Es suficiente para decirte, ora. ¿Se acuerdan que había un juego en algunos pueblos que le llamaban el palo encebado? Que ponían hasta arriba un cochito, un guajolote o lo que se dejara atorar ahí, un chivo. Hasta los gordos se ponían ahí. Y uno de afuera dice, pues no va a poder, pues tampoco él va a poder, pues tampoco él sabe que va a poder, pero a lo mejor sí. En una de esas sí puede. Y se aventaban porque, pues en una de esas. Y Dios ya se ha manifestado en tu historia, en tu vida. Tú que has visto el poder de Dios en tu vida. Hay algo delante de ti que te da miedo. Hay una promesa de Dios. Hay un sueño de parte de Dios. Hay algo que Dios te está inquietando. Pero está difícil, está complicado. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero la promesa está dada.
y dudas si creerla, hoy la palabra te ha respondido: créela, porque el brazo del poder no ha perdido su fuerza. Así que yo no sé qué estás pasando, yo no sé cuál es la lucha. Lo que sé es que tenemos un Dios que es todopoderoso. Ahí en tu lugar te pido que te pongas en pie y vamos a orar.